Continuando con nuestra colección de videos sobre ingeniería industrial, hoy vamos a hablar del scheduling. Particularmente, vamos a hablar del caso 2 de scheduling, el cual se configura cuando tenemos n tareas o trabajos por hacer y para esto disponemos de dos máquinas o dos medios de trabajo en los cuales se van a desarrollar estas labores productivas. Recordemos que scheduling implica dos actividades. Una primera, que es la determinación de la secuencia de producción, es decir, el orden en el cual se van a cargar las tareas a las máquinas, y una segunda, la cual consiste en hacer el floor shop control o la programación de piso, que no es más que determinar los momentos de carga y descarga de la máquina en la ejecución de las tareas que se han programado, de acuerdo a la secuencia, y además de esto, identificar los principales tiempos que se dan, tiempos de carga, tiempos de descarga y las pérdidas de tiempo, las cuales corresponden a tiempos muertos que se observan en máquina o a tiempos ociosos, los cuales se ven en tareas. Este segundo caso difiere un poco del caso primero, en el cual tenemos n tareas y una máquina. ¿Por qué difiere? Porque aquí aparece una nueva metodología o aparece algo que se llama el algoritmo de Johnson como una forma de poder determinar el orden de selección de las tareas para el caso del shortest processing time o el tiempo de procesamiento más corto como regla de secuenciación de las tareas pendientes. Bueno, sin más preámbulos, los dejo con la aplicación de la regla para el segundo caso de n tareas y dos máquinas. Bueno, continuando con scheduling, la temática de scheduling, vamos a abordar el caso número 2, es decir, el caso donde tenemos n tareas o trabajos por realizar con dos máquinas disponibles o dos medios de trabajo disponibles para realizar estas tareas. Caso 2 de scheduling. Características fundamentales de este caso 2. La primera de estas características es que todas las tareas que están pendientes de ser ejecutadas tienen una condición fundamental y es que siguen el mismo flujo. Todas siguen el mismo flujo, es decir, todas van primero a la máquina 1, luego a la máquina 2. Entonces todas siguen el mismo flujo. Dado que todas siguen el mismo flujo, entonces podemos hablar de un sistema flow shop. La siguiente característica que tiene, bajo este primer escenario, porque esto puede modificarse en otros escenarios donde uno permite esto, bajo este primer escenario tiene la característica que nosotros vamos a programar aquellas órdenes que han sido liberadas o que se han recibido para ser liberadas antes de hacer la programación del scheduling, de forma tal que si llegan pedidos durante el tiempo de programación, estos pedidos no se tienen en cuenta para este scheduling, sino para uno próximo, ¿vale? Es decir, nosotros solamente programamos pedidos previos, ¿listo? Y no dejamos abiertas ventanas de tiempo para recibir nuevos pedidos que me cambien la programación ejecutada. Pedidos previos o tareas previas. Siguiente, recuerden que scheduling, ¿vale?, implica hacer dos tareas. Recuerden que scheduling implica hacer dos tareas. Una primera tarea que es determinar la secuencia, es decir, el orden en el cual las tareas van a ser cargadas en la máquina. Y la segunda tarea fundamental del scheduling, que es determinar
el Floor Shop Control o la programación de piso. ¿Listo? Programación de piso que, acuérdense, se puede hacer de forma tabular o de forma gráfica. Floor Shop Control, del cual se va a desprender los tiempos de carga, de máquina, los tiempos de descarga de máquina, y por último, las pérdidas de tiempo que se presentan en el sistema. Acuérdense que esas pérdidas de tiempo nosotros las tenemos como tiempos muertos que se miran en máquina y tenemos los tiempos ociosos que se miran en tareas. ¿Listo? Bajo el propósito de desarrollar estas dos actividades, que son el propósito del scheduling, entonces nuestro caso 2 implica que las tareas que yo tengo, las cuales todas siguen el mismo flujo, es decir, todas van primero a la máquina 1, luego a la máquina 2 y luego salen, ¿listo? Y con la cual contamos con pedidos previos y no vamos a habilitar en esta primera etapa, no vamos a habilitar ventanas de tiempo que me permitan la llegada de productos durante el periodo de programación y la inclusión de esos productos en el scheduling que se está ejecutando. Pilas con eso. Sí pueden llegar nuevos pedidos de producto durante el tiempo de programación. Lo que pasa es que nosotros no vamos a incluirlos en la programación que se está ejecutando. Esos pedidos que van llegando se mandan para una nueva programación, la cual se carga al final de la programación que está rodando en ese momento. Para esto entonces tenemos el siguiente ejemplo. ¿Listo? Para esto tenemos el siguiente ejemplo. Entonces, unos datos de entrada del ejemplo. Entonces, supongan que tenemos 4 tareas, y tarea A, B, C, D, un release date o una fecha de liberación para que la orden pueda ser ejecutada. Por ejemplo, la actividad A tiene un release date del 28 de agosto, la B el 29, la C el 26 y la D el 27 de agosto. Estos release date podemos asociarlos a las fechas de llegada de la orden. No necesariamente es lo mismo, la orden pudo haber llegado antes, pero yo solamente la libero para poder ser programada en esos momentos. ¿Listo? Due date, acuérdense, fecha pactada de entrega con el cliente. Y un processing time, que es el tiempo de procesamiento de la tarea I en la máquina J. ¿Listo? De tal forma que, por ejemplo, la tarea A demora 2 unidades de tiempo en la máquina 1, 5 unidades de tiempo en la máquina 2 y sale. Y por último tenemos una prioridad. ¿Listo? La cual hemos clasificado como mínimo, prioridad mínima 1, prioridad máxima 5. Es decir, aquellos productos que tengan, o aquellas órdenes que tengan un valor en su prioridad 5 o cercano al 5 son las que tienen la máxima prioridad de ejecución, y las que tengan valor 1 o cercano al 1 son las de mínima prioridad de ejecución. Dado esto, entonces, acuérdense que nosotros tenemos diferentes tipos de programación. Esto, la primera es FIFO, First In, First Out. Luego tenemos LIFO, Last In, First Out, es decir, último que entra, primero que sale. Estas dos están asociadas
al release date, es decir, a la fecha de liberación de la orden. Luego tenemos otra secuencia posible, otro ordenamiento posible, que es el ordenamiento SPT o Shortest Processing Time, tiempo de procesamiento más corto, ¿vale? La cual está asociada a los tiempos de procesamiento de la actividad, a los PTIJ. Tenemos una posible secuencia u ordenamiento derivado del due date, que conocemos como EDD, o Earliest Due Date, tiempo pactado de entrega más temprano. Esto es decir, el compromiso de entrega más cercano a la fecha actual o la fecha de la programación es el que va programándose primero. Y aquí nos damos el parámetro de asignación, va a ser el due date. Y tenemos también una posibilidad de generación de secuencia dada por la prioridad, que es el Priority Scheduling o Scheduling por prioridades, donde obviamente el parámetro de decisión del orden de la secuencia está dado por la prioridad. Claro, dentro de esto entonces, y con estos datos de entrada, vamos a generar las diferentes secuencias, y a la vez que generamos la secuencia generamos el Floor Shop Scheduling o el Floor Shop Control de cada una de ellas. Claro. Bueno, entonces nuestra primera secuencia va a ser secuencia FIFO. La secuencia FIFO, como ya les había dicho, quiere decir First In, First Out, primero que entra, primero que sale. Es decir, que nos vamos a concentrar en nuestra parrilla de programación y vamos a buscar en los momentos de liberación o los release date cuál fue la primera tarea en llegar. ¿Listo? Y la primera tarea en llegar va a ser la primera en la secuencia a programar. Y así sucesivamente vamos a generar la secuencia hasta que programemos la última de las tareas, la cual corresponderá a la última tarea en haber llegado a la parrilla de liberación de tareas. ¿Listo? Entonces, de esta manera, nuestra secuencia FIFO, nuestra secuencia va a ser la siguiente. La primera tarea en ser programada, es la tarea que llegó primero a la parrilla, es decir, la de fecha más antigua, por llamarlo de alguna manera. En este caso es la tarea C con fecha 28. Entonces C es nuestra primera tarea en la parrilla de programación. Tarea C. La siguiente en la secuencia va a ser la tarea D, la cual fue la siguiente en haber llegado. Es decir, nuestra siguiente en la secuencia es D. Secuencia D. La siguiente en la secuencia nuevamente va a ser, revisamos, y va a ser la tarea A. Tarea A. Y por último, en la secuencia a programar va a ser la tarea que llegó más tarde, la última en llegar a la secuencia de programación, que para este caso nuestro es la tarea B. ¿Listo? Es decir, esta va a ser nuestra programación, nuestra secuencia. Eso quiere decir que las tareas van a ser cargadas en máquina en el siguiente orden. Primero la tarea C, luego la tarea D, luego la tarea A, y la última en ser cargada en máquina va a ser la tarea B. Esta secuencia, acuérdense de nuestro primer paso, nos lleva a hacer nuestro Floor Shop Control, el cual inicialmente vamos a hacer de forma tabular y luego vamos a hacer de forma gráfica.
Entonces acá tenemos nuestra tarea. Luego vamos a tener para la máquina 1 su momento de carga o entrada y su momento de descarga o salida. Y de igual manera para la máquina 2 su momento de entrada y su momento de salida. Esta va a ser nuestra tabla de carga y descarga. Entonces nuestra primera tarea ya la hemos determinado, es la tarea C, la cual entra a la máquina 1 en el instante 0. ¿Listo? 0 de producción. Acuérdense de lo que les he dicho siempre. Estos tiempos son tiempos de producción. Luego hay que convertirlos o pasarlos a tiempos calendario, que ese es el propósito del scheduling. ¿Vale? Acuérdense que scheduling quiere decir calendarizar, es decir, montar en calendario. Por lo tanto, nosotros primero hacemos los tiempos de producción y luego convertimos estos tiempos de producción en tiempos calendario. Entonces, nuestra primera tarea, ya dijimos, es la tarea C, la cual entra a la máquina en el instante 0, demora 6 unidades de tiempo en la máquina 1, si lo ven ahí, 6 unidades de tiempo. Eso quiere decir que la tarea C entra en el instante 0, sale en el instante 6. En ese momento sube a la máquina 2 y la encuentra desocupada, entonces entra en el instante 6, demora 9 unidades de tiempo, como vemos allá arriba. Esto, 9 unidades de tiempo en la máquina 2, su processing time en máquina 2. Por lo tanto, sale de la máquina 2 en el instante 15. Y listo, salió la tarea. La siguiente tarea en nuestra secuencia es la tarea D. La tarea D entra a la máquina 1, en el instante 6. Antes no puede entrar porque la máquina se encuentra ocupada procesando la tarea C. Entonces entra a la máquina 6, donde demora 4 unidades de tiempo. Es decir, que sale en el instante 10. En ese momento sube a la máquina 2, la encuentra ocupada. Esto la encuentra ocupada porque la máquina 2 solamente se desocupa hasta el instante 15. Entonces tiene que esperar a que se desocupe para poder entrar a ser procesada. Entra en el instante 15, demora en máquina 1 unidad de tiempo, ¿vale? Y sale en el instante 16. Luego entra a la máquina la siguiente tarea en nuestra secuencia, que es la tarea A. La tarea A entra a la máquina 1 en el instante 10. La tarea A demora 2 unidades de tiempo en la máquina 1, por lo tanto sale en el instante 12. Sube en ese momento a la máquina 2 y la encuentra ocupada. Tiene que esperar a que se desocupe para poder arrancar, por lo tanto entra en el instante 16, demora 5 unidades de tiempo en máquina y sale en el instante 21. Y por último, en nuestra secuencia, la última tarea en nuestra secuencia es la tarea B, la cual entra a la máquina 1 cuando se desocupa, es decir, en el instante 12. Demora en la máquina 1 7 unidades de tiempo, por lo que sale en el instante 19. Sube a la máquina 2 en ese momento, la encuentra ocupada, tiene que esperar a que se desocupe, por lo tanto arranca en el instante 21.
demora 3 unidades de tiempo en la máquina 2 y sale en el instante 24. Claro, esta última que tenemos es nuestra tabla de Floor Shop Control, o nuestra tabla de carga y descarga o tiempos de máquina. Y empezamos a hacer la revisión de tiempos. Lo primero es este de acá. Este tiempo de aquí, 24, que es el último tiempo de la tabla, vamos a llamarlo el Make Span o MS. El MS, ya lo habíamos definido antes, es el tiempo de procesamiento de todas las tareas. Es decir, es cuánto tiempo demora nuestro sistema productivo en labores productivas sacando adelante las tareas programadas. ¿Listo? ¿Cuánto demora haciendo esas tareas de que se encuentran en parrilla? Por lo tanto, sabemos que nuestro sistema demora 24 unidades de tiempo de producción, que pueden ser, si nuestra unidad de tiempo es hora, son 24 horas, si son minutos, pues 24 minutos, ¿vale? El caso es que demora 24 unidades de tiempo de producción. Además de esto, tenemos, acuérdense, los otros tiempos que hay que observar. Vamos a tomar como por este primer tiempo a observar como pérdida de tiempo los tiempos muertos. Recordemos que los tiempos muertos los observamos en máquina. ¿Listo? Entonces, los TM de nuestra programación van a ser igual a... Vamos a destacarlos con este resaltador. Entonces, la máquina 1 finaliza su primera labor en el instante 6, ¿vale? Y vuelve y arranca en el instante 6. La máquina 1 continúa finalizando esa labor que inicia en el instante 6 en el instante 10 y nuevamente arranca con otra tarea en el instante 10. Por lo tanto, estamos viendo que finaliza una tarea e inmediatamente arranca. No hay tiempos muertos. La máquina 2 arranca su primera tarea en el instante 6, la finaliza en el 15 y la siguiente tarea que le llega la arranca en el mismo instante 15. Finalizando en el instante 16 y la siguiente que llega la arranca en el mismo momento 16, ¿vale? Se va hasta el instante 21 y la última tarea que le llega arranca en ese momento. Por lo tanto, los tiempos muertos, es decir, aquellos momentos en los cuales la máquina estuvo esperando disponible para trabajar, pero no lo hacía porque no le había llegado alguna tarea pendiente, ¿vale? 0 unidades de tiempo. Nuestro tiempo muerto es 0 unidades de tiempo. Nuestro tiempo ocioso, que vamos a hacerlo en color azul. Tiempos ociosos. Los tiempos ociosos los miramos en tareas. ¿Listo? Los miramos en tareas. Y encontramos que la tarea C arranca en el instante 0, finaliza en el instante 6 en la máquina 1 e inmediatamente puede ser recibida por la máquina 2. No espera. La tarea D acaba su producción en la máquina 1 en el instante 10 y arranca en la máquina 2 solamente hasta el instante 15. Es decir, si ustedes observan aquí, tenemos un tiempo ocioso. La tarea estuvo haciendo WIP, Work in Process, estuvo haciendo WIP 5 unidades de tiempo
esperando a que la máquina se desocupara de una tarea previa para poderla atender. Por lo tanto, tenemos las primeras 5 unidades de tiempo, ¿vale?, de la tarea D entre la máquina 1 y la máquina 2. Más, si continuamos revisando, la tarea A, por ejemplo, finaliza en la máquina 1 en el instante 12, pero solamente puede ser procesada en la máquina 2 en el instante 6. Por lo tanto, también desarrolla ese WIP, ese Work in Process, que es equivalente a 4 unidades de tiempo de la tarea A entre las máquinas 1 y la máquina 2. Más, nuevamente revisamos en nuestra tabla y encontramos que la tarea B también tuvo que desarrollar esa espera. ¿Listo? Al finalizar en la máquina 1 en la unidad de tiempo 19, pero solamente puede arrancar en la unidad de tiempo 21 en la máquina 2, quedándose 2 unidades de tiempo esperando atención. 2 unidades de tiempo, la tarea B entre máquina 1 y máquina 2. ¿Listo? Tiempos ociosos totales, 11 unidades de tiempo. ¿Listo? Resultados de análisis de tiempo de esta tarea. Ahora, gráficamente, ¿esto cómo se expresa? Gráficamente, nosotros tenemos acá nuestro plano, donde estamos trabajando acá el eje de tiempo y acá arriba nuestro eje de máquina. Tenemos nuestra máquina 1, tenemos acá nuestra máquina 1 y por acá arriba tenemos nuestra máquina 2. Y tenemos nuestras 24 unidades de tiempo marcadas por el Make Span. Continuamos entonces. Nuestra primera tarea es la tarea C. La tarea C arranca en la máquina 1 en el instante 0 y se va hasta el instante 6. O sea, hasta este momento. Nuestra tarea C. En ese momento finaliza su ejecución en esa máquina, se envía o sube a la máquina 2, donde se va del instante 6 al instante 15. Hasta el instante 15. Y en ese momento sale la tarea C. La siguiente tarea en nuestra secuencia y en nuestro Floor Shop Control es la tarea D, la cual solamente puede arrancar cuando la máquina 1 termina con la tarea C, que es en el instante 6. Y ahí se va hasta el instante 10. Tarea D. En ese momento, si observamos, puede subir a la máquina y aquí vemos claramente que la encuentra ocupada, ¿vale? Y tiene que esperar hasta que se acabe la tarea C en la máquina 2 para ella poder empezar. Cuando esto sucede es cuando vemos claramente que pasa el tiempo ocioso. Y el tiempo ocioso lo vamos a representar a través de una flecha que nos lleva desde el momento de finalización de una tarea hasta el momento en el cual puede iniciar. Esta flechita nos va a indicar un tiempo ocioso.
Arranca en el instante 15, se va hasta el instante 16. Y esta es la tarea D. En ese momento sale. Nuestra siguiente tarea en la secuencia es la tarea A. Arranca en el instante 10, demora 2 unidades de tiempo, se va hasta el instante 12. Esta es nuestra, tarea A. Finaliza y de igual manera encuentra la máquina 2 ocupada. Todavía no ha terminado con C y tiene en cola a D. Por lo tanto, tiene que mandarse hasta el final de D para poder arrancar. Y en ese momento arranca en el instante 16 y se va hasta el instante 21. Y en este momento es ejecutada la tarea A y sale. Y por último tenemos nuestra tarea B, la cual inicia en el instante 12 y se va hasta el instante 19. Esta es nuestra tarea B. En ese momento finaliza y nuevamente observamos que sube a la máquina 2 y la encuentra ocupada. Por lo tanto, tiene que esperar hasta que se finalice y pasa a ser la última en la cola. Finaliza en el instante 21 la máquina con las tareas previas y la puede recibir en ese momento y se va hasta el instante 24. Y en este momento la tarea B sale de la programación. Aquí es donde entonces nosotros observamos que nuestros tiempos muertos son 0, porque si vemos, las máquinas no tienen tiempos sin programación desde que inician hasta que finalizan la tarea. En algunos casos van a encontrar quienes programan este primer tiempo porque la máquina 2, por ejemplo, está disponible desde el instante 0, pero solamente hasta el instante 6 le llega tarea. Entonces hay quienes programan este espacio como un tiempo muerto de máquina 2. Y también hay quienes, por ejemplo, vean, la máquina 1 finaliza en el instante 19, pero toda la producción finaliza en el instante 24. Entonces hay quienes programan también como tiempo muerto de máquina 1. Hay quienes hacen eso, ¿vale? Particularmente yo tomo esos tiempos como tiempos prealistamiento y posalistamiento, en los cuales la máquina 2 tiene las primeras unidades de tiempo para hacer un alistamiento, por lo tanto no está muerto ese tiempo. ¿Listo? De igual manera, la máquina 1, una vez finaliza su producción y mientras acaba la producción general, pues tiene un tiempo en el cual puede hacer esas labores de limpieza, de aseo, de mantenimiento, ¿listo? De forma tal que al día siguiente o al momento siguiente, cuando vaya a arrancar una nueva jornada productiva, se encuentre lista para esta nueva jornada, ¿vale? Por lo tanto, particularmente, yo no los tomo tanto como tiempo muerto, porque son tiempos en los cuales se puede desarrollar alguna actividad con la máquina asociada al ejercicio productivo, pero hay quienes sí los toman como tiempos muertos, ¿vale? Lo cual pues tampoco es malo. Listo, señores, esta es la secuencia FIFO. Ustedes, por favor, desarrollen con los mismos datos de nuestra información de entrada la secuencia LIFO. Acuérdense que LIFO es last in, first out, último que entra, primero que sale. ¿Listo? Y yo voy a desarrollar la secuencia SPT o Shortest Processing Time, la cual sí tiene una variación con base al caso 1, que es n trabajos en una máquina. Aquí ya se presenta una variación. ¿Listo? Entonces vamos a continuar con el caso de SPT. Bueno, continuando con SPT,
SPT quiere decir Shortest Processing Time o tiempo de procesamiento más corto, nos vamos a fijar en los tiempos de procesamiento de las tareas en las máquinas. Y ese va a ser nuestro criterio de selección para poder determinar la secuencia que vamos a trabajar. De tal manera que nuestra secuencia hay que determinarla basado en eso. Ahora, como aquí ya tenemos más de una máquina, pues no es tan fácil decidir cuál tiempo va primero, ¿vale? O cuál tiempo tiene prioridad, si el de la máquina 1 o el de la máquina 2. Es aquí cuando aparece algo que nosotros llamamos, algo que se denomina el algoritmo de Johnson. El algoritmo de Johnson. El algoritmo de Johnson es la herramienta utilizada para poder hacer la selección. ¿Y qué me dice? Escuchen bien esto, ¿listo? El algoritmo de Johnson me dice, ubíquese en la parrilla de tiempos, en la matriz de tiempos de procesamiento. Una vez ubicado en la matriz de tiempos de procesamiento, busque el menor de todos los tiempos de la matriz de procesamiento. Busque el menor de todos los tiempos. Vamos a seleccionarlo en amarillo. El menor de todos los tiempos. Si el menor de todos los tiempos está en la máquina 1, programe esa tarea primero en la secuencia o tan cerca al primero como sea posible. Si el menor de esos tiempos está en la máquina 2, pues programe esa tarea último en la secuencia o tan cerca al último como sea posible. Y repita ese procedimiento hasta que haya elaborado toda la secuencia con todas las tareas. Entonces, volvemos. Menor de todos los tiempos, 1. Como el 1 se encuentra, como lo observamos aquí en la máquina 2, corresponde a un tiempo en la máquina 2, programamos esa tarea, que es la tarea D. Programamos esa tarea último o tan cerca al último como sea posible en la secuencia. Es decir, D viene acá. Qué D tan fea acabo de hacer. Último o tan cerca al último. Y listo, ya no reviso más esa tarea o esos tiempos porque ya quedaron programados. Y busco en la matriz de tiempos restantes el menor. El siguiente menor es 2, que se encuentra en la máquina 1. Por lo tanto, programo esa tarea, que es la tarea A. Programo esa tarea primero o tan cerca al primero como puede en la secuencia. Entonces, como está libre la primera casilla, la programo acá, A. Limito o ya no reviso más esos tiempos y busco en la matriz nuevamente el menor de los tiempos. Menor de los tiempos 3, de los tiempos restantes, que se encuentra en la máquina 2, ¿vale? Lo vemos aquí en la máquina 2. Por lo tanto, programo esa tarea, que es la tarea B. La programo último o tan cerca al último como sea posible. Como el último espacio está ocupado, lo programo lo más cerca posible. B. Y listo, no reviso más esa tarea. De los tiempos restantes, en la matriz, pues ya me queda la tarea C, ¿vale? Entonces programo la tarea C en la casilla faltante. Mi secuencia de producción dada el algoritmo de Johnson para SPT va a ser ACBD. Esa es mi secuencia. Una vez determinada la secuencia, acuérdense el siguiente paso. ¿Listo? Nuestro siguiente paso
es hacer el Floor Shot Control o la tabla de carga y descarga. Entonces, nuevamente tenemos nuestra tarea. Carga de la máquina 1, descarga de la máquina 1 y carga de la máquina 2, descarga de la máquina 2. De tal forma que nuestros tiempos de procesamiento de acuerdo a nuestras tareas van a ser los siguientes. Nuestra primera tarea en la secuencia es la tarea A, la cual entra a la máquina 1 en el instante 0, demora 2 unidades de tiempo, sale en el instante 2, entra a la máquina 2 en el instante 2, demora 5 unidades de tiempo, sale en el instante 7. Nuestra siguiente tarea en la secuencia es la tarea C. Entra a la máquina 1 en el instante 2, demora 6 unidades de tiempo en la máquina, se va hasta el instante 8, sube a la máquina, la encuentra desocupada, entra en el instante 8, demora 9 unidades de tiempo, sale en el instante 17. Nuestra siguiente tarea en la secuencia es la tarea B, la cual entra a la máquina 1 en el instante 8, demora 7 unidades de tiempo, se va hasta el instante 15, sube a la máquina 2, la encuentra ocupada, tiene que esperar hasta el instante 17, donde puede entrar a procesamiento, demora 3 unidades de tiempo, se va hasta el instante 20. Y nuestra última tarea en la secuencia es la tarea D, la cual entra a la máquina 1 en el instante 15, demora 4 unidades de tiempo, se va hasta el instante 19, sube a la máquina 2, la encuentra ocupada, tiene que esperar hasta el instante 20 donde entra, demora 1 unidad de tiempo en procesamiento y sale en el instante 21. Nuevamente, hacemos nosotros nuestra identificación de tiempos y encontramos que este 21 se convierte en el make span del sistema. Acuérdense que por la secuencia LIFO era 24, aquí ya es 21. Cuando nosotros estamos en 2 o más máquinas, el orden o la secuencia de producción me va a cambiar el tiempo total de producción, es decir, el make span del sistema. Y es fundamental decir algo, el propósito del algoritmo de Johnson para la programación SPT es minimizar, y es el objetivo, minimizar el make span. De tal manera que no existe otra secuencia posible para estas tareas con estos tiempos que me dé menos de 21 unidades de tiempo de procesamiento. Habrá otro ordenamiento, otras secuencias que me dé más, ¿vale? De pronto alguna me da exactamente lo mismo, 21, pero ninguna secuencia posible de estas tareas con estos tiempos me va a dar menos de 21 unidades de tiempo, ¿vale? Por eso es un algoritmo de optimización, en este caso de minimización del tiempo de procesamiento. Dado esto, entonces, nuevamente hago mi identificación de tiempos asociados al ejercicio. Vamos a poner en azul los tiempos muertos. Tiempos muertos, encontramos que tenemos un primer tiempo muerto de máquina. Aquí vamos a incluir, para que vean cómo quedaría si los incluimos, un primer tiempo muerto de máquina en la máquina 2, dado que estuvo esperando 2 unidades de tiempo.
¿Listo? Entonces tenemos 2 unidades de tiempo en la máquina 2. Más, si ustedes observan aquí, la máquina 2 finalizó su labor con la tarea A en el instante 7, pero solamente pudo retornar a labores en el instante 8 porque solamente en ese momento llegó la tarea C. Por lo tanto, aquí vemos que hay un tiempo muerto. ¿Listo? Entonces tenemos una unidad de tiempo en la máquina 2. Y no tenemos más tiempos muertos. Como no tenemos más tiempos muertos, los tiempos muertos totales son 3 unidades de tiempo. Unidades de tiempo. ¿Listo? Las 3 unidades de tiempo se dan en la máquina 2. Recuerden, si no tenemos en cuenta este primer tiempo de acá, entonces nuestro tiempo total va a ser de una sola unidad de tiempo. ¿Claro? Y nuestro tiempo ocioso. El tiempo ocioso del sistema, acuérdense, lo miramos en tareas, ya no en máquina. Y nos encontramos aquí que, por ejemplo, la tarea A entre la máquina 1 y la 2 finalizó en 2, arrancó en 2. La tarea C entre máquina 1 y 2 finalizó en 8 y arrancó en 8. La tarea B entre máquina 1 y máquina 2 finalizó en 15, arrancó en 17. Aquí tenemos un primer tiempo ocioso. Es decir, tenemos 2 unidades de tiempo de la tarea B entre máquina 1 y máquina 2. Más, encontramos que algo similar sucede con la tarea D. Sale en el minuto 10, en la unidad de tiempo 19 de la máquina 1 y solamente empieza a ser procesada en la unidad de tiempo 20 en la máquina 2. Por lo tanto, tenemos una unidad de tiempo de la tarea D nuevamente entre M1 y M2. Y no tenemos más, por lo tanto nuestros tiempos ociosos totales son también de 3 unidades de tiempo. Ya hemos hecho identificación de tiempos. Ahora hacemos nuestro scheduling gráfico. Acuérdense, en este eje tenemos el tiempo, en este tenemos las máquinas. Nuestra máquina 2, nuestra máquina 1 y nuestras 21 unidades de tiempo en este caso. Acuérdense que en FIFO eran 24. Por lo tanto, aquí vamos a tener en funcionamiento las máquinas 3 unidades de tiempo menos, lo cual en costos es muy importante porque por lo menos estamos consumiendo energía 3 unidades de tiempo menos. Arrancamos. Nuestra primera tarea en la secuencia es la tarea A, que arranca en el instante 0 y se va hasta el instante 2. Entonces nuestra primera tarea es la tarea A. En este momento se acaba la tarea A y sube a la máquina 2, donde se va hasta el instante 7, donde la tenemos que se proyecta hasta el instante 7. Y en ese momento sale. Nuestra siguiente tarea en la secuencia es la tarea C, la cual entra a la máquina en el instante 2 y se va hasta el instante 8. A la máquina 1. Este es C. En ese momento sube a la máquina 2 y se va desde el instante 8 hasta el instante 17.
es la tarea C. En ese momento sale y sube nuestra siguiente tarea de producción, que es la tarea B, la cual se va desde el instante 8 al instante 15. Tarea B. Sube, encuentra la máquina ocupada, tiene que esperar, entonces acuérdense la flechita. Y se va del instante 17 hasta el instante 20. Esta es nuestra tarea B. Y por último, en nuestra secuencia, la tarea D, la cual se va del instante 15 al 19. Nuestra tarea D. En ese momento sube y encuentra la máquina ocupada, por lo tanto tiene que esperar a que se desocupe. Y se va desde el instante 20 hasta el 21, que es nuestra tarea D, y en ese momento finaliza, teniendo entonces, como los habíamos observado, un make span de 21 unidades de tiempo, un tiempo muerto, que encontramos 2 unidades de tiempo acá, y una unidad de tiempo aquí, donde se ve que no hay tarea, no hay ejecución de máquina en el instante entre el 7 y el 8. Y los tiempos ociosos, que como ustedes los ven, se encuentran identificados por las flechas. Acá tenemos uno y acá tenemos otro. ¿Listo? Este es el scheduling gráfico de nuestra secuencia por SPT. ¿Listo, muchachos? Por favor, desarrollen ustedes como ejercicio las secuencias earliest due date y la secuencia por prioridades. En un próximo video trabajaremos el caso número 3 de n tareas en m máquinas. Espero que haya sido claro. Esto es muy sencillo. La única variación importante, y por eso la trabajé, es el SPT. ¿Listo? ¿Por qué? Porque nos aparece el algoritmo de Johnson como herramienta para solución. ¿Listo? Nos aparece el algoritmo de Johnson como herramienta para solucionar el caso de SPT aplicando una regla que antes no habíamos observado. ¿Listo, muchachos? Espero que haya sido claro. Espero que hayan entendido. Bueno, espero que haya quedado claro esta temática de la secuenciación bajo el caso número 2 de n tareas y 2 máquinas. Cualquier inquietud que tengan, no duden en consultarme. Y nos veremos próximamente en más videos de esta colección de ingeniería industrial.